importante y relevante para la gestión de recursos humanos, bajo la premisa de que no se puede gestionar recursos humanos si es que no se conoce los temas laborales. Es importante el manejo de la información de la normativa laboral para que usted pueda dar los pasos correctos en la gestión de recursos humanos, ¿sí? Bienvenidos a todos los que se están conectando, los que ya están conectados. Gracias por su puntualidad. Y vamos a iniciar el día de hoy con la pregunta introductoria acerca de qué entienden por T-Registro, PLAME y AFPNet. ¿Qué han escuchado? Vamos a dar un minuto para respuestas en el chat. Ok, ya pueden comentar, ya está habilitado el chat. El día de hoy, al final de la sesión, ustedes, los estudiantes, identifican los conceptos esenciales del T-Registro, PLAME y AFPNet, ¿sí? En nuestro país, en el Perú. Vamos a leer, ¿alguien tiene alguna idea previa, un concepto previo sobre los conceptos de T-Registro, PLAME, AFPNet? ¿Sí? Vamos a dar un minuto para respuestas mientras se conectan más compañeros de ustedes a la clase. Estamos ya en la sexta sesión de un curso interesante, donde hemos visto varios temas que van a ser importantes para que los puedan aplicar en la gestión de sus labores. Y también aprovecho la oportunidad para recalcarles la importancia de la certificación, ¿sí? Para que usted pueda agregar ese certificado a su currículum, a su hoja de vida laboral. Vamos a leer el chat, entonces, si alguien quiere comentar, saberes previos que entienden por T-Registro, por PLAME y AFPNet. Vamos a avanzar entonces. En breve volvemos al chat. Veremos el concepto, los sujetos, las obligaciones y las funcionalidades del sistema. ¿Qué es el T-Registro? ¿Qué es el PLAME? ¿Y qué es la AFPNet? ¿Sí? Entonces, vamos a leer el chat, vamos a volver. Maday Vega nos dice T-Registro, donde se registran los datos del trabajador. Correcto, así es. ¿Alguien más se quiera comentar? Gracias, Maday, por su comentario. ¿Alguien más se quiera aportar alguna idea respecto a los conceptos previos, por favor? Todos los comentarios ayudan a que se entienda mejor la clase. Sí. Vamos a ver el chat. Ok, tenemos el comentario de Maday Vega. Vamos a avanzar. El T-Registro, ¿no?, es el primer componente de la planilla electrónica, ¿recuerda usted? ¿No? Es el registro de información laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación, modalidad formativa laboral y otros como los practicantes. También la información de personal de terceros y derechohabientes, ¿correcto? ¿Por qué se registra también de personal de terceros? Porque la SUNAT necesita esa información para el tema de cobrar los tributos, ¿sí? El impuesto, en este caso, ¿sí? Entonces, el impuesto a la renta. Entonces, las empresas están obligadas también a registrar a personal de terceros, ¿sí? Entonces, el T-Registro comprende información laboral, de seguridad social y otros datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados, ¿correcto? El T-Registro, entonces, viene a ser el sistema donde se ingresan los datos del trabajador, ¿sí? Cuando un trabajador ingresa a una organización, tiene que llenar algunos formatos. Cada empresa tiene formatos específicos, tiene formatos internos, ¿cierto? Donde se hace, pues, el archivo, el legajo del trabajador, ¿sí? Y es ahí donde el trabajador tiene que consignar toda la información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué información va a consignar?
si es que tiene derechohabientes, si tiene esposa, tiene hijos, ¿correcto? También va a consignar, a ver, vamos a ver el chat. Ok, toda su información personal va a consignar el trabajador en el T-Registro, ¿sí? Porque toda la información que consigne el trabajador en el T-Registro, en automático lo va a jalar el plan, que se va a hacer todo el cálculo de beneficios, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, si en el T-Registro el trabajador omitió que tiene hijos, ¿sí? No consignó que tiene un hijo menor de edad, entonces en el PLAME, a la hora de que el sistema de planilla, pues, no lo va a procesar, ¿no? No le va a consignar la asignación familiar, ¿sí? Entonces, el T-Registro es el sistema donde se va a ingresar los datos de los trabajadores, ¿correcto? Hasta aquí, por favor, si hay alguna duda sobre el concepto, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. Ok, vamos a avanzar entonces. Luego, el PLAME pues, va a contener toda la información contenida respecto a los pagos de los trabajadores, los beneficios que tienen, ¿no? Va a ver la parte monetaria, la obligación monetaria de la empresa con los trabajadores. ¿Sí? Si un trabajador, por ejemplo, faltó, se le tiene que descontar. ¿Sí? Si es que trabajó horas extras, también va a figurar en el cálculo. ¿Sí? Es el tema de planilla, ¿correcto? Luego la FPNet, ¿no? Es un sistema pues que donde se van a enviar las planillas de AFP, ¿sí? Para el pago de las aportaciones de cada trabajador, ¿sí? Entonces, recuerde usted que el T-Registro y el PLAME son dos sistemas que administra la Superintendencia Nacional de la SUNAT, ¿no? De Administración Tributaria. ¿Sí? La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, va a administrar el T-Registro y el PLAME. Con respecto a la FPNet, pues van a ser las asociaciones de AFP las que van a administrar, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, por favor, vamos a avanzar. Si es que hay alguna consulta respecto a los conceptos previos, que lo hemos visto de forma genérica, pueden consignarlo en el chat. En breve vamos a ver ya más detalle todos los conceptos. Vamos a dar 30 segundos para consultas. Por favor, si todo está hasta aquí claro, pueden levantar sus likes, sus manitos para poder avanzar, por favor. Ok, vamos a avanzar entonces. Ok, todo está claro entonces, ¿correcto? Recuerde, este registro donde se va a ingresar todos los datos del trabajador, ¿no? Datos relevantes como los derechohabientes, por ejemplo, ¿sí? Si que tiene esposa, si tiene hijos, ¿correcto? En el PLAMI, ¿no? Es el sistema de planilla, ¿no? Ahí va a ir todo lo relacionado a los sueldos, pagos, descuentos, etcétera. La FPNet, ¿no? Es el sistema que le permite a las empresas enviar información, ¿no? Los reportes respecto a las aportaciones de los trabajadores, ¿sí? A las aseguradoras de fondos de pensiones, las AFP, ¿sí? Al finalizar la sesión, pues les voy a enviar un manual completo sobre T-Registro y PLAME y también sobre AFPNet, ¿sí? Para que lo puedan tener y sea de utilidad más adelante para ustedes. La base legal, tenemos el decreto supremo número 008-2011, tenemos la resolución de superintendencia número 59-2022 de la SUNAT, la resolución, la SBS, ¿no? Que es la 8611 del año 2011. El T-Registro, lo que veníamos comentando en los saberes previos, contiene información, recuerda usted, laboral de los empleadores, ¿sí? ¿A quién debe registrar? ¿Quién debe registrarse primero? Los empleadores, ¿no? Para luego registrar a sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios,
¿Por qué los prestadores de servicios si es que no son trabajadores? Porque la SUNAT obliga a las empresas a que hagan esto. Porque la SUNAT quiere saber cuánto están generando de renta los prestadores de servicios para luego cobrarles, ¿no?, el impuesto a la renta. Y si la empresa no lo registra, por ejemplo, las va a sancionar, ¿sí? También el personal de información, ¿no?, que son los practicantes, modalidad formativa laboral. Personal de terceros y derechohabientes. Comprende información laboral de seguridad social, ¿no?, y otros datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados, ¿sí? Con respecto a la seguridad social, por ejemplo, tenemos el tema de salud. Por ejemplo, si es que se consigna que el trabajador tiene esposa o concubina, ¿no?, conviviente, ¿no?, y ha generado una unión de hecho, ¿no?, una concubina con más de 2 años, entonces, de convivencia, entonces procede a que este trabajador, pues, va a beneficiar a su esposa o concubina con el tema de salud, ¿sí? Entonces, se va a ver reflejado, ¿no?, en el PLAME su aportación y por lo tanto la persona, ¿no?, va a estar registrada en todos los sistemas, ¿sí? Cuando su esposa se enferme, por ejemplo, va a poder ir a atenderse a e-salud, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene esposa, está casado, tiene partida de matrimonio, pero no registró a su esposa en el T-registro? Entonces, lo que va a pasar es que no va a gozar del derecho de salud, ¿sí?, hasta que se registre. Si tiene un hijo y se olvidó de registrarlo, también puede pasar, ¿no? Son errores. Sujetos a ser inscritos, ¿no? Tenemos, dentro de los sujetos, tenemos a los trabajadores, ¿no?, pensionistas, personal en formación, personal de terceros y los derechohabientes. Y derechohabientes, esposa o concubina. De pronto hay personas que no están casados, ¿no? Si no están casados, pero tienen ya más de 2 años de convivencia, lo que corresponde es que gestionen una unión de hecho. La unión de hecho es un documento legal que va a acreditar que estas personas llevan más de 2 años de convivencia y, por lo tanto, ¿no?, con este certificado de unión de hecho, el trabajador puede asistir a la empresa, llevar este certificado y acreditar debidamente, ¿sí?, para que su esposa pueda también gozar de los beneficios de e-salud. Sus hijos también son derechohabientes, hijos menores de 18 años, ¿sí?, ¿correcto? El T-registro, ¿sí? Con respecto al T-registro, tenemos que se deben cumplir algunos plazos, ¿sí? Se deben cumplir algunos plazos previstos por la norma. Por favor, si hasta aquí hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el chat. En este caso, el micrófono no está habilitado, por favor, para poder avanzar. Por favor, para poder avanzar, si es que hubiese alguna consulta. Voy a leer el chat en breve. Un momento. Ahí se visualiza todo. Ok, vamos a leer el chat. Si todo está claro, por favor, hasta aquí es una manito, un like para poder avanzar. Ok, listo. Obligaciones del empleador. Se establecen plazos para el alta, la baja o la modificación de datos en el T-registro. Entrega y la constancia de alta, baja, modificación, actualización de datos, ¿sí? Alta del trabajador, personal de información, personal de terceros y los pensionistas, ¿no? ¿Cuál es el plazo?
dentro del día que se produce el ingreso a prestar los servicios, independientemente de la modalidad de contratación y de los días laborados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surge aquí la obligación? Dentro del primer día que se produce el ingreso a prestar sus servicios, ¿sí? ¿Correcto? En el caso de la modificación o actualización de los datos, imaginemos que el señor Juan Pérez, un trabajador que ingresó a la empresa siendo soltero, pero después de unos meses se casó y lleva los datos, los documentos que acreditan el matrimonio, los lleva a la empresa, recursos humanos, ¿no? Entonces ahí se produce una actualización, ¿sí? Una actualización. ¿Cuál es el plazo para la modificación o actualización? 5 días hábiles de la fecha de ocurrencia del evento o de haber tomado conocimiento, ¿correcto? Entonces el señor Juan Pérez lleva la constancia, habrá 5 días de plazo, ¿sí? 5 días de plazo. La baja, ¿no? La baja. La baja debe producirse al día siguiente de la fecha de término de la prestación de servicios. Es la fecha máxima, ¿sí? Es el plazo máximo. Al día siguiente, la fecha de término de la prestación de servicios, la suspensión o fin de la condición de pensionista, en caso de que sean pensionistas, el fin de la obligación de realizar aportaciones de salud según corresponda, ¿correcto? Entonces, atención a este cuadro, son los plazos, ¿sí? Recapitulamos: alta del trabajador, personal en formación, personal en terceros y pensionistas dentro del día siguiente. Modificación y actualización dentro de los 5 días hábiles siguientes, ¿no? A que se ha tomado conocimiento ya del cambio debidamente acreditado. En el caso de la baja, el día siguiente de la fecha de término de la prestación de servicios, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a los plazos, ¿sí? Para alta, modificación, actualización y baja. Tenemos obligaciones del empleador, ¿sí? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispuso que el empleador debe entregar a los trabajadores, prestadores de servicios, a todos los sujetos, ¿no?, que comprenden, ¿no?, este sistema, que deben acoger a este sistema, que deben estar incluidos, ¿no? Nos dice lo siguiente, ¿no? El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispuso que el empleador debe entregar a los trabajadores, prestadores de servicios de cuarta y quinta categoría y otros asegurados regulares previstos en la ley, ¿no? Debe entregar la constancia de alta, modificación o actualización que se efectúe en el registro de acuerdo a los siguientes plazos, ¿sí? Ojo, el cuadro anterior que hemos visto son los plazos para ingresar al sistema de información, ¿sí? Si un trabajador ingresó el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, viernes, ¿no? Debe ser al día siguiente, debe ser en el mismo día, ¿correcto? Ingresó hoy día, entonces, ¿cuándo debe ser ingresado? Hoy mismo, hoy viernes hasta las 12, ¿correcto? Ahora, la modificación o actualización, imaginemos que el señor Juan Pérez informa el día lunes lleva su partida de matrimonio, lleva DNI de sus hijos y quiere que su esposa y sus hijos sean ingresados al sistema. Entonces, usted está tomando conocimiento el día lunes, entonces a partir del día martes tiene que contabilizar los 5 días, ¿sí? La baja debe efectuarse al día siguiente, ¿no? Supongamos que el día lunes he dado de baja el señor Juan Pérez, el trabajador ya no va a continuar en la empresa, entonces el plazo va a ser al día siguiente, o sea, el día martes, para que sea dado de baja en el sistema. Con respecto a si es que hubiese, ¿no?, por ejemplo, alguna modificación o actualización, ¿sí? ¿Correcto? O si es que ingresa un nuevo trabajador y se hace la constancia de alta, ¿no? ¿Cuáles son los plazos para estos casos, ¿no? ¿Cuál es el plazo para que usted le entregue la constancia, le entregue el documento y debidamente firmado usted guarde su cargo, ¿no? En el caso de alta, al día siguiente. Inició, por ejemplo, hoy día, pero la empresa trabaja mañana sábado usted debe entregarle la constancia de alta debidamente, para que la firme debidamente y usted tenga el cargo, ¿sí? La modificación, imaginemos que el señor informó el día lunes, este lunes que viene, lunes 27, ¿sí? El lunes 27 el señor informó que
que ya se casó, que tiene esposa. Entonces, usted tiene, recuerden, 5 días para ingresar al sistema, ¿sí? Y después de que lo ingresó al sistema, desde el día siguiente usted contabiliza 15 días para que pueda entregarle la constancia, ¿sí? Correcto. Con respecto a la baja, ¿no? Solo en aquellos casos que sea solicitado se entregará la constancia en el término de 2 días calendarios siguientes a la prestación de la solicitud, ¿sí? ¿Qué son los derechohabientes? ¿No? Los derechohabientes son puntualmente la esposa y los hijos menores de 18 años de el trabajador o trabajadora, ¿sí? ¿Correcto? La esposa, el esposo y los hijos, ¿sí? Cónyuge, concubino, ¿correcto? Si el hijo del trabajador o trabajadora tiene alguna incapacidad, ¿no? Y está debidamente acreditada por el sistema de salud, entonces también se convierte en un derechohabiente, pero no se limita a la edad de 18 años, sino que no tiene límite de edad, ¿sí? Si la persona tiene alguna discapacidad y es hijo de un trabajador, entonces se convierte en un derechohabiente, así tenga más de 18 años, ¿sí? En el caso de la madre gestante con respecto al hijo concebido, mientras dure el periodo de concepción, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, por favor, si todo está claro respecto a los derechohabientes. Y ocurre mucho en las empresas, ¿no? Que los trabajadores, por ejemplo, llegan a las empresas, son nuevos trabajadores y omiten, por ejemplo, consignar información relevante como datos del cónyuge, ¿no? O los hijos, y por desconocimiento quizá lo hacen. Entonces, por ejemplo, podría darse el caso de que cierto día uno de sus hijos se enferme, él ve que tiene salud porque está en planilla, entonces va a salud y quiere atenderse, pero se da con una sorpresa que no está registrado su hijo. Y se enfurece, se molesta con recursos humanos, piensa que recursos humanos no ha hecho bien las cosas, que ha cometido información y se quebranta la relación del trabajador con los encargados de recursos humanos. Para evitar estos problemas, usted debe ser preciso, debe informar estas cosas a los trabajadores en los procesos de inducción, ¿sí? Cuando hace su convocatoria, su reclutamiento, convocatoria, ¿no? Ahí en la convocatoria, cuando da alcance respecto a la contratación, ¿no? A los detalles del cargo, entonces informe también estos temas a los trabajadores para que lo tengan en consideración, ¿sí? También informe acerca del impuesto a la renta que hemos visto. Muchos desconocen los montos máximos para que esté preparado el trabajador, para que no se generen estos momentos desagradables, ¿no? Hay trabajadores que ven su boleta, la boleta está bien calculada, pero por desconocimiento se molestan, piensan que la empresa le está descontando de más, que no es así, entonces hay que explicarles, ¿sí? La mejor forma de solucionar los problemas es la comunicación y recursos humanos tienen que ser asertivos, recursos humanos tienen que tener esa capacidad de transmitir la información, de tener una comunicación efectiva. Y no se moleste si es que un trabajador le pregunta, porque usted conoce los temas propios de su profesión, que son recursos humanos, que son temas de recursos humanos, temas de legislación laboral, si es que está entrado al área de recursos humanos. Sin embargo, los trabajadores están abocados a sus tareas, a sus responsabilidades diarias. Y si le preguntan algo de recursos humanos o de su planilla, de su boleta, de sus pagos, sus contratos, respóndale con amabilidad, ¿sí? Porque le pregunta porque desconoce. Entonces no tiene por qué molestarse. Hay personas que trabajan en recursos humanos y se molestan por estos temas cuando los trabajadores de pronto hacen preguntas que son muy obvias. Pueden ser muy obvias para quienes estamos adentrados en recursos humanos, pero para quien no está adentrado el tema, desconoce, pues, o sea, ¿cierto? Entonces, información oportuna para evitar inconvenientes, los sistemas, estos sistemas que la SUNAT ha facilitado, como el T-Registro, como el PLAME, como AFPNet, que nos facilita las AFPs, son sistemas dinámicos que previenen los errores. Imagínese usted que hace muchos años esto se hacía de forma manual. Se hacía de forma manual. La cantidad de errores que había era grande. Ahora son sistemas dinámicos, permiten tener la información a la mano, y estos módulos contienen módulos para
contienen información que se obtiene al instante, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante, ¿sí?, valorar estos sistemas, aprenderlos a utilizar. Son sistemas prácticos. En la práctica usted lo va a aprender a utilizar. Es sencillo, sin embargo, es importante que conozca también la parte teórica, ¿sí? Al finalizar la clase, vamos a ver un video instructivo sobre estos temas y les voy a proporcionar algunos manuales completos para que puedan trabajar con ello más adelante. Hasta aquí, por favor, si hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono para... El micrófono está deshabilitado, el chat, para poder avanzar, por favor. Si hubiese alguna consulta. Por favor, si hasta aquí quedó claro lo de derechohabientes, por favor, levantemos la manito, un like para saber. Ok, nos dice Henry Neira, Esther Castro también está levantando la manito. Los otros estudiantes, por favor, si están conectados, su confirmación que hasta aquí todo se está entendiendo para poder avanzar en esta última sesión. Sí, recuerden la importancia de tramitar su certificado. Tener un certificado en su CV sobre temas de legislación laboral potencia sus posibilidades de conseguir un ascenso o un nuevo empleo, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. En breve vuelvo al chat, ¿sí? Si hubiese alguna consulta adicional. A partir del año 2011, sobre los derechohabientes, el registro de los derechohabientes se realiza a través de SUNAT, operaciones en línea por medio del T-registro, para efectos de que su empleador realice el registro de sus derechohabientes. El titular deberá presentarle fotocopia y los documentos que acrediten el vínculo: partida de matrimonio, reconocimiento de unión de hecho, DNI del hijo menor de edad, resolución de incapacidad, ¿sí? Vamos a lanzar una pregunta motivadora en la clase del día de hoy. ¿En qué casos el trabajador tiene que presentar, por ejemplo, el reconocimiento de unión de hecho? Hace un momento lo mencioné. ¿En qué casos el trabajador puede, por ejemplo, presentar este documento? A ver si estuvieron atentos. El documento de reconocimiento de unión de hecho, ¿en qué caso se presenta? Vamos a dar 30 segundos, por favor, que se refiere el reconocimiento de unión de hecho. A ver, vamos a ver. Ok, vamos a leer el chat entonces. Juliana Escobar nos dice convivientes, más de 2 años, correcto. Nos dice Maday Vega, nos dice, profesor, ¿se puede registrar en derechohabientes a la esposa del trabajador con quien vive? Y si tuviera otra pareja que está gestando, ¿a quién de las dos se le registraría? ¿A la esposa o a la mujer gestante? Sí, buena pregunta, ¿cierto?
Pero en este caso, a ver, si el trabajador ingresó a la empresa y está casado, está casado, entonces ha registrado, si es que ha registrado a la esposa, ¿sí? A la esposa, si es que ha registrado a la esposa, entonces la esposa va a gozar de salud, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que el trabajador más adelante de pronto mantiene todavía a la esposa en salud? ¿Sí? Digamos que de forma oculta ha engañado a su esposa y tiene una persona, tiene otra señora que ha salido embarazada, ¿sí? Eso te entiendo, Medellín, en tu consulta, ¿cierto? Entonces, eh, es un tema complicado porque el sistema ya tiene registrado a la esposa y el trabajador no ha reportado que está divorciado, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, la esposa, ¿sí? La esposa podría verse la forma legal para que se atienda porque el hijo de esta señora, ¿no? Que digamos está gestando, sí es derechohabiente, ¿sí? Y está protegido desde la concepción. Entonces, por ahí legalmente, el hijo, pues a través del hijo, pues, ¿no? A través del hijo podría atenderse, ¿sí? Pero mientras él no informe que está divorciado oficialmente, la esposa va a estar en el sistema, ¿sí? Sin embargo, la otra mujer de esta persona del ejemplo, entonces lo que va a pasar es que legalmente podría iniciar un proceso para atenderse porque está gestando y este niño, ¿no? Está en gestación, se convierte en un derechohabiente, ¿sí? Más o menos podría darse ese caso, ¿sí? ¿Correcto? Aunque desde el momento que la esposa se entera que el esposo la ha engañado y que tiene esposa en otra señora, entonces lo más probable es que se divorcie, ¿cierto? Se divorcia rápido y ingresa a la nueva concubina. Es un caso complicado, correcto, un caso complicado, Maday Vega, ¿sí? ¿Te ha pasado ese caso en tu empresa? No, todavía, dice Maday Vega, todavía no ha pasado ese caso en su empresa, ¿sí? Por ejemplo, yo he visto casos había un trabajador en la empresa, era un chofer, un conductor, y tenía esposas perdón, tenía hijos en tres señoras. Y al final del mes, las tres señoras llegaban a cobrar su cheque cada una. ¿Sí? Entonces, pero claro, es un tema distinto, el tema de pensión de alimentos. ¿Sí? Pero el caso que comenta Maday, que parece un caso difícil de que suceda, podría darse, ¿no? Podría darse en varias empresas. ¿Sí? Esther Castro nos dice, profesor, ¿qué pasa si una empresa le da de baja a los trabajadores cesados en el mes? Recién a fin de mes y no al día siguiente. El término laboral, la norma es clara, ¿sí? Todo lo que dice la norma es obligación de las empresas, ¿sí? Imagino que en este caso, por ejemplo, el trabajador Esther Castro fue dado de baja o fueron cesados, imaginemos el día 7 del mes, o el día 10 o el día 11 12, ¿no? Pero al final del mes le dan de baja, es una mala práctica. Es una mala práctica. Lo que podría ocurrir, ¿sí? Lo que podría ocurrir es que si la SUNAT lo detecta, si la SUNAT lo detecta, va a multar a la empresa, caería en infracción, ¿sí? ¿Correcto? Pero hay casos que la SUNAT no detecta, ¿sí? Pero corre el alto riesgo de caer en que sea pues calificado esto como una infracción por SUNAT, ¿sí?
Ok, en el caso de Maday Vega es un caso bastante complicado lo que nos comenta, ¿cierto? Pero en ese caso, sí, o sea, legalmente la otra señora que está gestando y que no está legalmente reconocida como esposa, podría iniciar un proceso legal o administrativo, ¿no? Ver la forma de que se atienda a través de su hijo, ¿sí? Porque el hijo sí es derechohabiente, ¿sí? La norma no especifica estos casos, ¿sí? La norma no ha considerado estos casos tan delicados, tan especiales, ¿no? Pero podrían darse, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. De registro, ¿no? Trabajadores sin vínculo laboral, les comentaba, ¿sí? A partir del 1 de febrero del año 2014 se optimizó el T-Registro a fin de permitir el registro de trabajadores que si bien ya no mantienen vínculo laboral con el empleador, se les pagará algún concepto remunerativo o no, por lo que deben ser informados en el PDT PLAME del periodo en que se paga, ¿sí? ¿Correcto? Esta información también es importante, que el sistema permite el registro de trabajadores, ¿no? Que si bien es cierto ya no mantienen el vínculo laboral, se les podría pagar algún concepto remunerativo o no, ¿sí? Y deben estar registrados en el PT Plan. Correcto. Entonces, todo lo que está consignado en el T-Registro, en automático, pasa al PLAM, ¿correcto? Al sistema de planillas. ¿Está bien? Es la base para que se haga un buen cálculo de beneficios sociales, es la base para que el trabajador goce de todos sus derechos, para que los derechohabientes se beneficien, ¿sí? Por favor, hasta aquí, si todo está claro, pueden utilizar sus manitos para visualizar. En caso hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat. Ok. Por favor, todos con sus manitos y todos entendidos. Si hay alguien que tiene duda, puede utilizar el chat. Estamos ya en la última sesión, ¿sí? En breve voy a enviarles unos links para que puedan descargar unos manuales completos, ¿sí? En esos manuales van a poder encontrar toda la información, ¿sí? Respecto a estos sistemas de la SUNAT. Sistemas que facilitan la vida a quienes están en el área de planillas. Hace muchos años atrás, fíjense que esto se hacía manualmente. Imagínese usted la cantidad de errores que habían. Errores de escritura, omisión de datos, etc. Ahora con estos sistemas que están interconectados, que son una maravilla en realidad, que facilitan el trabajo, que dinamizan la información, que permiten obtener a través de los módulos información en tiempo real, información oportuna. El tema, pues, de gestión de planillas se simplifica, ¿sí? Y en la práctica, pues, el tema de reducir errores también beneficia las relaciones laborales entre trabajadores y empresas, porque un error, por ejemplo, en los pagos, un error en el tema de salud, ¿no? Ya rompe la relación laboral en el sentido de que el trabajador desconfía de la empresa, ¿sí? Si un trabajador desconoce que tiene que informar que tiene hijos para que puedan gozar de salud y de pronto su hijo se enfermó, que lo lleva de salud, pero le dicen que no está registrado, se va a molestar, de hecho. Se va a molestar porque él en su concepción cree que la empresa es la que está obligada a registrar a su hijo. O sea, que está obligada a ver si es que él tenía o no hijos. No es así, pues él tiene que informar. Y lo que va a pensar es que la empresa pues le quiere sacar la vuelta, que se quiere ahorrar los costos, que no le quiere pagar, etc. Entonces ya se genera un ambiente de desconfianza que afecta la relación laboral. Vamos a avanzar entonces, nos adentramos al tema de PLAME, PDT PLAME, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver el PDT PLAME, ¿no? Se denomina PLAME a la planilla mensual de pago, segundo componente de la planilla electrónica. ¿Cuál es el primer componente de la planilla electrónica? A ver, la planilla electrónica tiene dos componentes.
La base, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el primer componente que ya lo hemos visto hace un momento? A ver si lo consigna en el chat. El T-registro, correcto. A ver, ¿y qué es el T-registro? Ya después de haber visto los conceptos, ¿qué es el T-registro? ¿Qué entendieron por T-registro? ¿Quiénes son los sujetos que tienen que estar en el T-registro? A ver, vamos a leer el chat antes de pasar a Plame para ver si todo se entendió, si todo está claro. Todos han quedado pensando en la consulta de Maday, ¿sí? Del trabajador que tenía dos esposas y una estaba gestando. Ok, Maday Vega nos dice que el T-registro es el primer componente de la planilla electrónica, así es. Y por favor, si es que utilizan el chat para que comenten acerca de qué entendieron por T-registro, ¿sí? Antes de pasar a plan. Súper corto, ¿no? ¿Qué entendieron por T-registro, por favor? ¿Qué entendieron por T-registro? ¿Qué es el T-registro con sus palabras? Antes de avanzar, por favor. Vamos a dar 30 segundos para respuesta, ¿sí? ¿Qué entienden qué entendieron por T-registro? En este caso, ya después de haber visto la parte conceptual. Tenemos un comentario de Félix Cornejo, nos dice, el T-registro es donde se colocan los datos de los trabajadores, correcto, todos los datos necesarios, los datos que obliga la norma a consignar, correcto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el señor Juan Pérez ingresa a la empresa pero no está casado? Tiene una concubina, ¿sí? Una conviviente, y ya lleva, por ejemplo, 2 años y medio conviviendo. ¿Qué es lo que tiene que gestionar? ¿Qué documento puede presentar la empresa si es que no está casado? A ver, vamos a ver el chat. Aquellas personas que no están casadas, ¿qué documento pueden presentar, por favor? En el caso de hijos, DNI, partida de nacimiento. En el caso de los que no están casados, son convivientes, más de 2 años, ¿qué documento, cómo se llama? Por favor, a ver si lo consignan en el chat para ver si todo va quedando claro. Esther Castro nos dice una unión de hecho. Jacqueline Remón, unión de hecho, correcto. Unión de hecho, tiene que gestionar, ¿no? El trabajador, ¿sí? Ok, sobre la unión de hecho, es un trámite que se debe hacer en una notaría, ¿sí? En una notaría, o también puede ser a través de la vía judicial, ¿correcto? Por ejemplo, si es que ambos esposos están de acuerdo en gestionar este certificado de unión de hecho, pueden hacerlo a través de una notaría, ¿sí? Imaginemos que el trabajador ha ingresado soltero a la empresa, ¿sí? Pero ya tiene una conviviente más de 2 años, y, pero no la ha registrado en la empresa y no la quiere registrar. Entonces, esta conviviente puede iniciar un proceso judicial y demostrar que es conviviente, ¿sí? A través de la vía judicial, ¿correcto? Para que usted pueda orientar a sus trabajadores, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, para una unión de hecho?
Por ejemplo, tienen que estar de acuerdo, ¿no? Se debe presentar una escritura pública, se debe incluir los nombres y firmas de ambos convivientes, se debe declarar que conviven desde hace al menos 2 años, que no tienen impedimento matrimonial, certificado domiciliario, ¿sí? Presentar un certificado negativo de unión de hecho de ambos convivientes. Se debe presentar una declaración de 2 testigos que confirmen la convivencia, ¿correcto? Entonces, tengan en consideración ese tema. Por favor, si hubiese alguna consulta, pueden utilizar el chat. Vamos a dar 30 segundos para consultas. A ver, vamos a leer el chat. Nos dice Félix Andrés Cornejo Santos una consulta si estoy en el régimen general tributario, ¿no? Régimen general tributario, ¿no? Que es la mediana y gran empresa, ¿no? ¿Sí? Que no tienen un límite de facturación. ¿Puedo realizar el cálculo y los beneficios del régimen laboral de micro y pequeña empresa desde el punto empresarial? No, en ese caso no se puede, Félix. Justamente los regímenes tributarios que clasifican a las empresas, por ejemplo, en micro, en pequeña, ¿no? O en régimen general, que es la gran empresa, ¿no? La que no tiene límite de facturación, hacen esta clasificación tributaria, ¿sí? Pero esta clasificación tributaria, Félix y a todos los de la clase, les comento que esta clasificación tributaria tiene impacto directo en el tema laboral, ¿sí? Tiene impacto directo en el pago de los beneficios sociales, en las obligaciones de las empresas en materia laboral, ¿correcto? Por ejemplo, en la microempresa, como vimos, solamente tienen derecho a 15 días de vacaciones, ¿sí? En la pequeña empresa, los beneficios sociales son reducidos a la mitad. En el régimen general, se paga todos los beneficios sociales. Si alguien está en el régimen general, es una gran empresa o mediana, no podría pagar los beneficios sociales como microempresa porque infringe la norma. Y los sistemas de SUNAT en automático lo van a detectar, ¿sí? ¿Correcto? Por ejemplo, el régimen agrario también tiene sus particularidades, ¿no? El régimen minero también. El régimen pesquero también, ¿sí? Por ejemplo, en el régimen agrario tienen un bono beta, ¿no? Que la norma indica, ¿no? La remuneración mínima vital para el caso de los trabajadores agrarios será, ¿no? La remuneración mínima vital, ¿no? De 1.130, por ejemplo, ahora. Pero adicional a ello, los trabajadores que están directamente relacionados con la producción agrícola reciben el 30% de este monto, pero que no es computable para los beneficios sociales que le llaman BET. Los beneficios sociales son distintos. Por ejemplo, en el régimen general, ¿sí? En el régimen general, la asignación familiar no se puede prorratear, o sea, no se puede pagar proporcional los días trabajados, sino que se paga completa. En el régimen agrario sí se puede prorratear, ¿correcto? Entonces, lo que hemos desarrollado en estas clases es justamente establecer las diferencias también con respecto a las obligaciones laborales, ¿no? De cada régimen, pequeña, micro, ¿no? Y la del régimen general, ¿correcto? No se puede, Félix. Vamos a avanzar. Entonces ya estamos en el plan, ¿sí? En el plan. ¿Qué es la planilla mensual? ¿Sí? Que es la planilla electrónica, es el segundo componente. ¿Qué contiene? Contiene información de los ingresos, de los objetos inscritos en el registro de información laboral, en el T-registro, ¿no? Así como de los prestadores de servicios que obtengan renta de cuarta categoría. ¿Qué contiene? Descuentos, días laborados y no laborados, horas ordinarias dentro de las 48 horas de la jornada máxima legal,
Sobre tiempo, las horas extras, ¿sí? Recuerda usted que las dos primeras en razón a la sobretasa del 25%, a partir de la tercera más el 35%. Así como también información correspondiente a la base de cálculo, ¿no? Y a la determinación de los conceptos tributarios, no tributarios, cuya recaudación le haya sido encargada a la SUNAT. El PLAME se elabora obligatoriamente a partir de información consignada en el T-Registro, ¿sí? Entonces, el primer componente de la planilla electrónica es el T-Registro, que debe contener toda la información, la base para que se haga correctamente el plan, ¿sí? El PET plan, ¿correcto? Es el segundo componente de la planilla electrónica, el plan. Vamos a avanzar entonces. Conceptos a declarar, ¿sí? Tenemos que los empleadores deben presentar en forma consolidada la información de todos sus trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación o modalidad formativa laboral y otros, y personal de terceros en PET de la planilla electrónica, PLAN, aun cuando tengan sucursales, agencias, establecimientos, anexos o puntos de venta en distintos lugares, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? No solamente se deben registrar los trabajadores de la empresa, ¿no? También menciona otros sujetos, como personal de terceros, ¿no? Como personal, como prestadores de servicios también, ¿sí? Y esto se hace, como les comentaba, por el tema de que la SUNAT, de que la SUNAT quiere tener el control de cuánto es la renta de todos los peruanos, ¿no? Y no quiere que nada se le escape, ¿no? Lo hace básicamente para la recaudación de los tributos, ¿sí? Vamos a avanzar. Si hubiese alguna consulta, por favor, pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. En breve vuelvo para leer el chat, ¿sí? A ver, vamos a leer el chat. Tenemos la consulta de Félix Andrés Cornejo Santo, nos dice lo siguiente. En el régimen especial de renta, que se puede tener 10 trabajadores, se puede considerar como microempresa y hacer los cálculos y tener los beneficios sociales que dan. No, en el tema del régimen especial de renta, que se puede tener 10 trabajadores, se puede considerar como microempresa, ¿sí? En el caso del régimen especial, Félix, te refieres a pagar los beneficios sociales como microempresa, ¿sí? A ver si me confirma, por favor. O sea, puntualmente haces la consulta si en el régimen especial quieres pagar como microempresa, ¿cierto? O sea, solamente 15 días de vacaciones, ¿sí? A ver. Ok, Félix. Ya, lo que Félix nos consulta es que si hay una empresa que está en régimen especial y que tiene 10 trabajadores, ¿no? Claro, el sistema en automático, según su facturación, ¿no? Según su facturación, y también según el tema de la cantidad de trabajadores, la va a identificar, en ese caso, la va a identificar como microempresa, ¿sí? ¿Sí? Correcto. Una empresa con hasta 10 trabajadores puede considerarse como microempresa, recuerda usted, ¿sí? Y tiene la obligación de cumplir con las obligaciones laborales de acuerdo a lo que indica la norma para microempresas, ¿sí? Vamos a avanzar entonces. El PLAME
el PET, PLAME, planilla electrónica PLAME, en adelante PLAME, podrá ser utilizado a partir, o es utilizado a partir del año 2011, ¿no? Para ingresar al PET PLAME, usted debe autenticarse con clave SOL o sin clave SOL. Está totalmente sincronizado con el T-Registro, recuerde usted, ¿sí? Entonces, la sincronización es un proceso en línea a través de Internet que permite actualizar en el PET PLAME las novedades del T-Registro, ¿no? Como nuevos registros, actualizaciones, bajas, respecto a los datos necesarios para la elaboración de la declaración del mensual. Este proceso podrá ser ejecutado desde el módulo de declaraciones juradas del PET al momento de elaborar su declaración o modificar la misma. La opción se encuentra en la sección Información General de su declaración. ¿Correcto? Funcionalidades, tenemos módulos como el empleador, declaración jurada, reportes, parámetros utilitarios y ayuda. Dentro del módulo, dentro de cada uno de estos módulos existen opciones que le permitirán utilizar el aplicativo en forma adecuada, ¿no? Para la elaboración, consulta y generación de sus declaraciones, así como disponer de reportes de datos de las mismas, entre otros, ¿sí? Funcionalidades del módulo reportes, ¿no? Permiten generar y administrar los siguientes tipos de reportes, de sus declaraciones, de inconsistencia de su declaración, que podrá ser generado al validar su declaración, de inconsistencias en la importación de los archivos del detalle de su declaración, resumen del archivo de envío generado, ¿sí? Las funcionalidades de utilitarios. Se brindan algunas funcionalidades que facilitan el uso del PET. Generar copia de seguridad de los datos del PET, restaurar copia de seguridad, importar el archivo, mantenimiento de periodos, administración de usuarios, crear o eliminar usuarios, por ejemplo, ¿no? Cambiar contraseña también. Hasta aquí hemos visto el PET PLAME, ¿sí? En breve vamos a ver el tema de AFPNet, ¿sí? Por favor, voy a compartirles, si hasta aquí hubiese alguna consulta, pueden consignarla en el chat. Vamos a dar un minuto para consultas. Si tuviesen alguna consulta, por favor, un minuto para consultas. Ok, entonces vamos a ver las consultas. Tenemos la consulta
De Félix Andrés Cornejo Santo nos dice, ¿puedo tener trabajadores que trabajan medio tiempo en planilla? Sí. Se puede tener trabajadores part-time que trabajan medio tiempo, sí, y será en razón a la cantidad de horas que trabajen, sí, menos de 4 horas. Su sueldo sería 600 mensuales y con todos sus beneficios, sí, puede ser 600 soles, ¿correcto? Pero en el caso del part-time tiene beneficios en algunos casos reducidos, ¿sí? En algunos casos reducidos, ¿correcto? Vamos a avanzar entonces. No corresponden los beneficios completos en el caso del part-time. Vamos a avanzar. AFPNet, ¿sí? Con respecto a la AFPNet, tenemos que es un servicio gratuito para todos los empleadores, simplifica la tarea de preparar, declarar y pagar la planilla de AFP, no requiere conocer la AFP, o sea, si un trabajador es nuevo, ingresa, usted en automático con su documento de identidad lo va a poder identificar. Las planillas se presentan vía internet, los pagos se pueden hacer en línea desde AFPNet, ¿sí? Permite también realizar la afiliación de sus trabajadores al sistema privado de pensiones. Es importante aquí, por ejemplo, manejar el tema de las comisiones, ¿no? Y primas por AFP. Les voy a enviar un link para que lo puedan visualizar. Por favor, les estoy remitiendo un link. ¿Me confirman si es que lo pueden visualizar? Ok, entonces, ¿pudieron visualizar? Ok, sí. Ahí se puede visualizar, digamos, las primas de las AFP, ¿sí? Para que lo tengan como un dato adicional. La utilización de la AFP, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? Primero va a registrar su empresa, va a ingresar a la AFPNet, va a conocer qué trabajadores están afiliados a una AFP, declare y pague su planilla de forma fácil, consulte y pague sus planillas y regularizaciones, solicite la anulación de una planilla, administre sus usuarios, afilie a sus trabajadores y consulte sus liquidaciones previas. Todo esto permite la AFPNet. Les voy a enviar también algunos manuales para que los puedan tener completos sobre estos temas. El pago de la planilla. AFPNet preparará automáticamente las planillas de aportes para cada AFP, para lo cual usted solo debe cargar un archivo con algunos datos de sus trabajadores. Al preparar el archivo de planilla, recuerde tener a la mano la siguiente información: datos de identificación del trabajador, el documento de identidad, por ejemplo, el código PUS también, datos de la relación laboral en el mes declarado, si hubo relación laboral en el mes, si inició o terminó la relación laboral, si recibió remuneración, cuál fue, de ser el caso, ¿no? El motivo por el que el trabajador estuvo exceptuado de pagar los aportes del mes, ¿no? De ser el caso. El tipo de trabajo, si es normal, si es de construcción, minería, ¿no? Indicar el régimen al que pertenecen. Si el archivo de planillas tiene al menos un trabajador pesquero, ¿no? En el caso del sector pesquero, también debe preparar un archivo, ¿no? De las semanas contributivas laboradas. AFPNet, ¿no? En AFPNet, para cada AFP se creará una planilla por cada tipo de trabajo que haya registrado en su archivo, ¿correcto? Entonces, en este momento les voy a remitir, ¿sí?
Vamos a ver un video instructivo sobre este tema. ¿Sí? Un momento. Quiero ver si es que se puede reproducir. Un momento, por favor. Voy a reproducir, me confirman si es que se puede visualizar, ¿sí? Ok. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo declarar la planilla. ¿Se puede escuchar, por favor? Confirme si es que se escucha. Ok, vamos a reproducirlo, ¿sí? Que es un video de todo lo que hemos estado viendo, muy práctico. Electrónico o el PDT 601 desde cero, para lo cual lo primero que debes hacer es ingresar con tu clave SOL a la planilla electrónica o al PDT. Una vez que ingresas al PDT te va a mostrar este mensaje y lo que vamos a hacer es sincronizar. ¿Por qué vamos a sincronizar? Porque es importante hacer este procedimiento para que nos importe toda la información que tenemos dentro del T-registro. Entonces es importante, si hacemos algún cambio dentro del T-registro, lo primero que tenemos que hacer en el PDT Plame es sincronizar. Una vez de sincronizar toda la información, nos vamos aquí a declaraciones juradas y vamos a registrar en este caso una nueva declaración. Simplemente colocamos el código, inclusive aquí ya nos señalan la estructura de cómo debemos colocar el código. En este caso es primero el mes, vamos a declarar de septiembre y el año del 2023. Vamos a sincronizar entonces los datos con el T-registro. Una vez más sincronizamos o ejecutamos la información para que nos importe del T-registro. Con esa información sincronizada, lo que vamos a hacer es entonces ya comenzar a llenar la planilla, y para ello nos vamos a la opción de detalle de declaración y aquí pues nos va a mostrar todos los trabajadores que tenemos en planilla. Si tienes o cuentas a la mano con una macro que realmente te va a facilitar la vida, pues lo que vas a hacer es importar los archivos generados o las estructuras generadas de la macro. Pero si tienes o no cuentas a la mano con una macro, lo que vas a hacer es ir aquí a la opción de editar detalle y vamos a llenar entonces todos los parámetros que establece para hacer la declaración. Vamos en primera instancia a hacer o a llenar el jornal laboral, que en este caso por defecto ya el PDT Plame te incorpora los días laborados, que en este caso es 30 días, pero si en caso tuvieras días subsidiados o días no laborados o no subsidiados, pues vamos a ingresar dentro de esta parte. Por ejemplo, si tienes días subsidiados, es decir, capacidad temporal, o en todo caso subsidio por maternidad, no pre y postnatal, entonces vamos a colocar dentro de esta opción. En este caso no tenemos los días subsidiados, tenemos también los días no laborados y no subsidiados. Vamos a ir dentro de esta opción, vamos a colocar nuevo. Y aquí tenemos todas las suspensiones perfectas y todas las suspensiones imperfectas. Lo más común, las faltas no justificadas, ¿no? El código 07, por ejemplo. Este trabajador ha faltado durante el mes 3 días, digamos, ¿no? Colocamos 3 días ahí y grabamos, pero para este caso tampoco tenemos. O en todo caso quizás tenemos suspensiones imperfectas, por ejemplo, descanso vacacional, por ejemplo, otras inasistencias que tengan pero con goce de haber. Entonces ahí nosotros vamos a colocar de acuerdo a lo que corresponde. Para este caso no tenemos ni faltas ni otras suspensiones imperfectas. Bien, las horas ordinarias o las horas que ha laborado en este caso tiene que ser 26 o 208 lo máximo, ¿no? 208
208 horas que ha trabajado durante el mes. Y con eso ya tenemos entonces la jornada laboral. Seguidamente tenemos que llenar también los ingresos. Para llenar los ingresos, normalmente aquí cuando se trabaja dentro del régimen común o dentro del régimen especial de la microempresa, lo que vas a llenar es en el código 121, remuneración básica o jornal, y cuánto para este trabajador, por ejemplo, tiene un sueldo de la remuneración mínima vital, 1025. Simplemente se le abona ese jornal básico, no tenemos otros ingresos. Por ejemplo, si tiene asignación familiar, llenaremos dentro de esta opción 102.5. En este caso no tiene, ¿no? Simplemente tiene el jornal básico. Los descuentos, tampoco tiene descuentos, pero en caso si por ahí tuvieran, por ejemplo, un adelanto, una cuota sindical, también lo van a colocar dentro de esta opción. Y lo otro es ya en cuanto a los tributos y aportes que tiene cada trabajador. Por ejemplo, en este caso está en la AFP. Para eso es importante que tengamos previamente una planilla o un Excel donde de manera anticipada se predetermine o se calcule cuánto es que le vamos a descontar de acuerdo a la AFP que en este caso está afiliado. Para este trabajador, por ejemplo, tenemos que está en la AFP Hábitat Mixta, de las cuales pues le corresponde como aporte obligatorio 102.5. Colocamos 102.5 del aporte obligatorio, 102.5 que no es más que el 10%. 102.5 y qué más tenemos, y la prima de seguro, ¿no? La prima de seguro que en este caso es 18.86, y la prima de seguro está dentro de esta parte. Y la comisión porcentual, si es a comisión mixta, está como 0, ¿no? Entonces aquí colocamos 0 porque cabe destacar que para las personas que están dentro de la comisión mixta ya no se le descuenta ningún importe. Entonces con eso ya tenemos el total descuento 121 y nos vamos a la planilla a ver para corroborar si realmente se le tiene que descontar 121 al trabajador, y fíjense que también está cuadrando con nuestra planilla. Y el aporte a e-salud, ya el PDT por defecto ya lo va a determinar el importe que el empleador en este caso va a pagar por seguro regular o normalmente conocido como e-salud. Entonces de esa manera es como debemos de hacer la declaración de si nosotros queremos hacer, claro, de uno por uno, ¿no? Pero quizás por ahí tienen 2 o 3 o inclusive más trabajadores, de las cuales les va a tomar mucho tiempo llenar de esa forma. Una vez de haber llenado, claro, o sea, simplemente debemos dar guardar y con eso, o grabar, y con eso ya se habrá llenado la información. Pero eso no sería la manera. Por ejemplo, si tenemos más trabajadores, ¿no? Nos tomaría mucho tiempo de llenar uno por uno. Entonces, para ello, ya nosotros contamos aquí dentro del canal con una macro que automáticamente nos va a generar los archivos para importar. Entonces, eso es lo que te voy a explicar. Ahora, las personas que están interesados acerca del programa, les voy a dejar toda la información en la descripción de esto. Entonces, para ello simplemente me voy a esta opción, a declaraciones PLAME, voy a generar los archivos TXT, y con eso a los archivos que he generado me van a guardar dentro de la carpeta C. Por ejemplo, aquí está TXT PLAME, ahora yo septiembre. Entonces estos dos archivos que me ha generado, estos dos archivos planos, es que yo voy a cargar en el PDT PLAME. Ok, entonces para ello vamos a utilizar la opción de importar archivo. Nos vamos a buscar la carpeta donde están nuestros archivos, vamos a cargar el .jor. Ahora el orden de la carga de los archivos no importa, ¿no? Pero en este caso lo voy a cargar primero el jornal de este trabajador, y luego voy a cargar los conceptos remunerativos, es decir, los ingresos, aportes y descuentos del trabajador. Entonces con eso ya automáticamente, fíjense que ya cargó toda la información
de acuerdo a lo que hemos calculado su planilla. Si tenemos pensionistas, de la misma manera; si tenemos personal en formación, de la misma manera; si tenemos recibos por honorario, también tenemos la misma opción, ya sea de importar archivos o en todo caso de generar nuevo. Por ejemplo, aquí voy a colocar el número de documento de la persona que me emitió recibo por honorario. Automáticamente me va a salir su información, sus nombres, sus apellidos, y con eso voy entonces a detallar los números de recibo por honorario y el importe que me ha emitido. Entonces con eso también es otra manera de declarar el recibo por honorario o los trabajadores independientes. Una vez que ya tengo todo, ya sea los trabajadores de cuarta y trabajadores de quinta categoría, simplemente voy a ir a la opción de determinar deuda, y aquí pues voy a corroborar cuánto es que tengo por pagar de salud. Por ejemplo, en este caso tengo por pagar de salud de 92 soles. Ahora, si el trabajador se le hiciese la retención de quinta categoría, aquí también por defecto va a salir. Claro, eso lo tienes que cargar dentro de la planilla. Entonces, si tienes renta de quinta categoría, también te va a salir acá el importe, pero este trabajador pues no se retiene. Inclusive si tienes trabajadores que están dentro de la ONP, te va a salir otra opción dentro de esta parte para el importe de cuánto es que tienes por pagar la retención de cuarta categoría. Entonces, como en este caso no tenemos ni el trabajador que está en la ONP ni renta de cuarta categoría, entonces simplemente vamos a manejar esas dos opciones y solamente en este caso vamos a pagar de salud. Una vez de haber ya llenado toda la información, simplemente damos validar, y con eso ya tendríamos entonces hecho para simplemente presentar en la SUNAT. Damos guardar y con eso vamos a generar los archivos comprimidos para declarar en la SUNAT. Nos vamos a la opción de declaraciones registradas y aquí entonces encontramos el archivo de envío a SUNAT. Para ello nos muestra dos opciones: las ventanillas de SUNAT que tú tienes que llevar a través de un USB, pero eso nadie ya hoy en día lo utiliza. Sin embargo, bueno, las empresas que se encuentran fuera de conexión de internet quizás lo pueden hacer o pueden utilizar esta opción, pero hoy en día simplemente vamos a manejar la opción de internet. Para ello vamos a colocar en dónde es que quiero guardar mis archivos comprimidos. Entonces ya una vez que yo señalo en qué carpeta lo quiero guardar, simplemente doy generar. Y con eso, amigos, ya entonces hemos generado el archivo, de las cuales por último paso sería ya presentar a la SUNAT mediante el declara fácil. Para ello entonces nos vamos a la SUNAT para ir concluyendo. Una vez ingresado mediante la opción del declara fácil, nos vamos a presentación de PDT, receptor de archivos, y aquí vamos a importar el archivo que comprimimos en el PDT 601. Damos a examinar y nos vamos a buscar dónde guardamos nuestros archivos comprimidos. En este caso lo tengo en esta opción y simplemente doy a abrir, y con eso ya entonces nos estaremos cumpliendo con la declaración de planilla electrónica. Damos enviar y aquí tenemos la información de cuánto es que tenemos que pagar. En este caso simplemente tenemos que pagar de salud, agregar a bandeja, listo, presentar y pagar, y vamos a colocar las opciones de las cuales también la SUNAT nos tiene para, en este caso, pagar de salud, que es un importe de 92 soles. Lo podemos hacer mediante el cargo a cuenta bancaria, mediante la cuenta de detracciones, con una tarjeta de crédito o débito. En este caso voy a generar un NPS para hacer el pago mediante la ventanilla de SUNAT. ¿Ok? Entonces con eso ya automáticamente nosotros hemos presentado la planilla desde cero. Eso es simplemente lo que se tiene que hacer en referencia a la planilla electrónica. Ahora, otro punto importante es que también, si tenemos trabajadores que están dentro de la AFP, tenemos que presentar la planilla de los trabajadores que están en la AFP en la plataforma de la AFP.net, ¿verdad? Entonces para ello también dentro del programa vamos a procesar ese archivo. Claro, si no tienen el programa, seguramente ustedes también manejan esta estructura que te brinda la AFP.net. Vamos a generar nuestra estructura y vamos a la plataforma de la AFP.net para hacer la declaración
de esta planilla. Para presentar entonces la planilla dentro de la plataforma AFPNet, nos vamos a la opción de aportes, presentación y pago de planillas, y dentro de esta opción vamos a seleccionar el mes de devengue, que en este caso es el mes de septiembre, y vamos a cargar la planilla única. En este caso lo tengo dentro de esta parte. Seleccionamos y cargamos. Automáticamente ya me va a salir la información del trabajador que estoy presentando la planilla de la AFPNet, y para concluir damos en presentar, y con eso ya entonces también hemos presentado la planilla a la AFPNet. Y si nosotros queremos pagar, lo podemos hacer mediante dos opciones: podemos emitir un ticket y acercarnos a los bancos autorizados, o en todo caso, si tenemos una cuenta asociada para pago de AFP, lo podemos hacer de esta opción. Para este caso voy a emitir un ticket para yo pagar mediante ventanilla o mediante el banco que estoy autorizado para pagar la AFPNet. En este caso me menciona que tengo que pagar la AFPNet en Bambi, en el Continental, en Scotiabank también, que realizan estos, o se realizan en estos bancos, el aporte de la AFPNet. Entonces eso sería todo, amigos. Fíjense que así de fácil es hacer la presentación tanto del PDT Plame como la AFPNet. Entonces hemos visto un video práctico, ¿sí? Donde se ha llevado a la práctica del sistema, el aspecto conceptual que hemos revisado en la clase el día de hoy. Mire, les voy a pasar unos manuales, ¿correcto? ¿Pueden, por favor, confirmarme si es que lo pueden visualizar? Sí. Ok. Que son manuales de AFP, y el link del video también les voy a pasar para que lo puedan tener. De repente es de utilidad. Sí, un momento. Sí, un momento. Ok. Ahí en estos links pueden descargar los manuales de registro, PLAME, de AFPNet, ¿sí? También el video instructivo, ¿sí? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Hemos aprendido sobre este sistema dinámico de planilla electrónica, los aspectos conceptuales, ¿correcto? Los aspectos a tener en cuenta, y también sobre la AFPNet, ¿sí? Para reflexionar después de la clase, medite sobre qué aspectos le gustaría mejorar. Si es que de pronto quiere adentrarse al manejo de estos sistemas, no es complicado el manejo, ¿sí? Es cosa de adaptación, es un tema sencillo, ¿sí? Le estamos entregando también dos manuales completos para que pueda utilizarlos. El T-registro es el registro de información laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación, modalidad formativa laboral y otros practicantes, personal de terceros y derechohabientes. El PLAM, la planilla mensual de pago, segundo componente de la planilla electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de los sujetos inscritos en el T-registro, así como de los prestadores de servicios, de renta de cuarta categoría, los descuentos, días laborados, días no laborados, horas extras, horas ordinarias, ¿no? Etcétera. La AFPNet permite al empleador preparar de forma automática las planillas de todas las AFP, presentarlas directamente a través de Internet y pagar los aportes previsionales. ¿Sí? Recordemos que estos sistemas dinamizan información, permiten tener información en tiempo real, reducen la cantidad de errores. Este registro y PLAME están administrados por la SUNAT. La AFPNet están administrados por la Asociación de AFP, ¿sí? Y estas, a su vez, supervisadas, fiscalizadas por la SBS, ¿correcto? Entonces, voy a leer el chat. Si hubiese alguna consulta adicional, por favor, pueden utilizar el chat. ¿Sí? Ok, entonces, si todo está claro hasta aquí, si pudieron descargar los manuales, también una manito, un like. Ha sido un recorrido de 6 sesiones realmente increíbles, ¿no? Se ha compartido con conocimiento y experiencias, conceptos valiosos, ¿sí?
y hemos tratado de llevar casuística, ¿sí? De llevar casuística en este curso. Muchas gracias a todos y les recalco la importancia de certificarse, ¿sí? De tener plasmado este certificado de legislación laboral en su CV. Muchas gracias a todos por participar en este curso y nos reencontramos en otro curso de la institución. No se desconecten porque en breve entra el coordinador para comunicarles mensajes importantes, ¿sí? Recuerde que si ya conoce la parte de legislación laboral, es importante que conozca la parte de gestión de recursos humanos. Aquí en la institución también se imparten cursos de gestión de recursos humanos, como asistente de recursos humanos, generalista de recursos humanos. Son cursos que también la institución tiene.